Es muy importante equilibrar las diferentes áreas de nuestra vida. Conseguir un buen balance entre el tiempo que le dedicamos al trabajo, la familia, el ocio y el autocuidado es fundamental para nuestro bienestar y nos permite disfrutar de una vida plena y satisfactoria. Esto, decirlo muy fácil, pero hacerlo a veces no tanto. Para conseguirlo nos acompaña Tania Camon, es autora del libro No es magia, es conciliación. Tania es especialista en el diseño y liderazgo de iniciativas centradas en mejorar el bienestar humano. Hola Tania, bienvenida. Hola, Marta, encantada. Un gusto tenerte aquí. Como he dicho, parece muy fácil decir hay que tener un balance entre el trabajo, la familia, el autocuidado, pero es difícil conseguirlo. Es Para ti, ¿qué es la complicado. conciliación? Para mí es precisamente esto, el sentir que esas tres parcelas que son todas igual de importantes, la parte más íntima que probablemente además a nosotras es la que antes se nos olvida cuidar, la parte familiar y la parte profesional están equilibradas. Esto no quiere decir que es un reparto proporcional al 33,3 periodo ni muchísimo menos, sino que tenemos que ser muy coherentes con cuál es nuestra situación ahora, qué es lo que queremos, porque probablemente a ti te pasa como a mí, que tus prioridades hace 15 años no tenían nada que ver con las que son ahora. Yo hace 15 años que no era madre, que era muy ambiciosa profesionalmente, pues quizá mi parcela profesional ocupaba una parte muy relevante en mi vida y me gustaba y quería que fuera así, pero ahora pues la familia ha ido aumentando escalones y entonces para mí el reparto es diferente. Entonces es dinámico, para mí es un equilibrio, pero es un equilibrio dinámico. En el contexto en el que estamos, Tania, ¿por qué es tan importante que la conciliación se dé? Bueno, al final yo creo que tenemos que tener muy en cuenta cómo hemos sido educados y educadas. Hay que tener muy presente que no hace tanto que las mujeres nos hemos incorporado de forma masiva al mercado productivo, al mercado profesional, y en ese sentido es muy relevante también, y por eso yo siempre digo que conciliación y corresponsabilidad van de la mano, que se entienda y que para alcanzar la igualdad real de oportunidades pues que la conciliación sea una realidad también. Has escrito un libro que se llama No es magia, es conciliación. Cuéntanos cuáles son las claves de ese libro y a quién va dirigido. Pues el libro en realidad va dirigido a cualquier persona que le interese el tema y me encantaría que lo lea cualquier persona con mirada abierta, porque sí que es verdad que el hilo conductor o en gran parte del libro hago alusión a una historia complicada de conciliación, que es la mía personal, pero el objetivo final es que cualquier persona entienda que en su organización, independientemente del tamaño, del sector, del número de personas que trabajen o de colaboraciones, se puede trabajar la conciliación y que además no solo es positivo para el bienestar del equipo, sino también para la propia empresa. Cuando dices no es magia, es que cuando hay una conciliación pasa algo mágico. Para mí sí, porque al final yo creo que una empresa en la que se cuida del equipo, en la que se pone en el centro el bienestar de las personas, es una empresa que va a adquirir un valor diferencial con respecto, por ejemplo, a la competencia, con lo cual la va a situar en un lugar preferente a la hora de, pues, por ejemplo, atraer talento. De hecho, en tu libro el subtítulo pone Únete a la revolución de las empresas felices. ¿Qué es para ti una empresa feliz y qué características tiene? Pues mira, para mí una empresa feliz es la que está liderada por personas que entienden que la conciliación es relevante y que además la practican, porque nos ha pasado, quizá las que ya vamos teniendo una edad estupenda, pero hemos vivido situaciones en las que se premiaba a lo mejor la presencia por encima del desarrollo de objetivos, y en un momento y en un contexto en el que estamos conviviendo 4 generaciones en el mercado profesional, que es algo que también hace alusión el libro, pues es importante entender que los valores que mueven a la generación Z, que está irrumpiendo en el mercado profesional, nada tiene que ver con los que podíamos tener nosotras, generación X o millennials, ¿no? Porque al final son los hijos y las hijas de 2 crisis económicas, la del 2008 y ahora la del 2020, con lo cual la ambición económica normalmente no suele estar entre sus prioridades porque valoran más otro tipo de cosas como la flexibilidad, además son los nativos digitales y todo esto al final hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una empresa feliz es la que está formada por personas que están alineadas con los valores de la empresa. Tania, estos jefes, ¿no?, que parecen ya dinosaurios, ¿no? Tú te refieres a ellos así en el libro.
que quieren verte pegados en la silla 8 horas, siguen existiendo. Y si tú como empleada quieres ese balance, quieres esa conciliación, ¿cómo haces para enfrentarte a una persona así? Siguen existiendo, por desgracia. Yo creo que de todos modos cada vez menos y cada vez les da más vergüenza demostrarlo, o por lo menos yo lo quiero ver así, porque es cierto que a día de hoy las personas entendemos que otra manera de estar en las organizaciones es posible, que además se ha diluido mucho lo que son los límites. Yo me acuerdo cuando en algún momento que me han dicho, no, es que los problemas de casa se quedan en la puerta, y yo no soy capaz de hacer compartimentos estanco de esto es familia y esto se queda en la puerta cuando entro. De la misma manera que cuando llego a mi casa, si tengo algo importante a nivel profesional, tampoco me lo dejo en la puerta. Con lo cual, el saber equilibrar esto y el entender que las personas se desarrollan profesionalmente mejor si se les acompaña en sus circunstancias familiares, pues yo creo que es la nueva manera de liderar. Y esto sí que está pasando. Hay que crear ese clima, ¿no? O sea, Claro. el jefe o el empresario tiene que crear ese ambiente en el que un empleado se sienta cómodo de ir y decir, oye, tengo esta situación en casa, ¿qué te parece si lo trabajamos juntos, ¿no? Totalmente, porque además, ojo, cuando yo hablo de conciliación hablo para todas las personas y esto significa que atender, por ejemplo, lo que a todos se nos viene a la cabeza, como puede ser la maternidad o la paternidad o la atención a personas mayores dependientes, no puede, o sea, todas las medidas de un plan de conciliación no pueden ir destinadas exclusivamente a la atención de estas responsabilidades, porque entonces normalmente estamos cargando sobre la espalda de las personas que objetivamente no tienen estas responsabilidades familiares un peso de trabajo que no les corresponde. Entonces hay que diseñar los planes de conciliación pensando en todas las personas del equipo y en las necesidades específicas. Por esto yo siempre digo que yo que trabajo mucho con pymes, quizá no tienen tantos recursos, pero sí que tienen un valor diferencial con respecto a las grandes, y es que la capacidad de escuchar las necesidades del equipo es mucho más fácil porque son más accesibles. Entonces, para mí las tres claves siempre digo que son la escucha activa, es decir, tengo que entender cuáles son las necesidades de mi equipo, la honestidad, porque al final pues ellos me pueden demandar cosas que en este momento para la organización no son posibles y está bien también decirlo, es decir, un plan de conciliación no es un ejercicio de buenismo, es un ejercicio de escucha, de entender qué se puede, qué no se puede o qué no se puede en este momento y sobre todo de flexibilidad. Pero yo siempre digo que es fundamental que este ejercicio sea bidireccional, es decir, no se trata solo de exigir a las personas que lideran que tengan todo esto hacia el equipo y que luego el equipo no responda de la misma manera. Con lo cual, un plan de conciliación te permite también filtrar muy bien qué personas son las que quieres en tu equipo, porque a lo mejor personas que no están alineadas con esta visión y que solo demandan pero no ofrecen nada a cambio, ¿no? Con esto del equilibrio entre el dar y el recibir, pues tampoco son a lo mejor las que quieres tener dentro de tu organización. Claro. Tania, escribiste el libro en plena pandemia. Sí. ¿Cómo afectó eso a tu visión o si te abrió incluso más? Porque fue el momento en el que se abrió la puerta al teletrabajo. Totalmente. Entonces, ¿cómo te afectó a la hora de escribir el libro? Me afectó principalmente en que tuve mucho tiempo para hacerlo y sobre todo para hacer un ejercicio de reflexión, porque además yo en aquel momento era mi último año, porque yo lo había comunicado en 2019, pero yo venía de dirigir una fundación en la que atendíamos a personas mayores dependientes, con lo cual sector de atención directa, servicio sociosanitario, una fundación pequeñita con centro de día, es una entidad en la que a priori te planteas que un plan de conciliación no es posible. Bueno, pues 2 años antes de que llegara pandemia, yo implanté en la Fundación un plan de conciliación de más de 30 medidas para las personas de mi equipo, siguiendo estas pautas, escuchar bien qué es lo que necesitaban y aplicar una serie de medidas. En muchos casos, por eso digo que las pymes pueden a coste cero, o sea, daros cuenta que estoy hablando de una fundación, tercer sector, pocos recursos, Claro. con lo cual el ver que era posible y que además la medida estrella era una medida que para la Fundación tenía coste cero y que era la más valorada y la más demandada por las personas del equipo, pues me hizo entender que era posible. Esto sumado a mi circunstancia o a mi situación familiar, que madre de 2 niñas, en aquel momento además, bueno, pues escuela en casa, una locura supongo para todas las que tuvimos que pasar por eso. Sí. Y hija de una madre dependiente que unos meses antes a mi madre le diagnosticaron Alzheimer, el mismo año que nació mi hija pequeña, y unos meses antes de pandemia tomamos la decisión de que ya no podíamos atenderla en casa y llevarla a una residencia, con lo cual estaba yo bastante removida, pero sí que es verdad que había hecho un ejercicio, o sea, ya habían pasado 6, 7 años desde que se dio el diagnóstico y entendía muy bien las necesidades que una mujer
cuidadora, generación sándwich, como puedo ser yo, ¿no? Que combina crianza con atención a adultos mayores, pues si yo podía y además estaba bien, pues me parecía como una responsabilidad el compartirlo, por si a alguien le podía servir. Qué bien. Vamos a hablar del teletrabajo por un momento. En un principio parece algo muy conciliador, ¿no? Porque dices, bueno, tengo flexibilidad, tal. Me has dicho así que Es no una enseguida. Es una trampa, a lo Es una mejor. gran medida de conciliación, ojo, para mí el teletrabajo es una gran medida de conciliación siempre y cuando esté bien diseñado y esté bien estructurado, porque si al final se ofrece la posibilidad de teletrabajar dentro de las organizaciones, pero las personas que se acogen a la medida de teletrabajo suelen ser otra vez mayoritariamente mujeres para quedarse en casa cuando los niños o las niñas se ponen malos, etcétera, pues estamos incidiendo otra vez en las desigualdades. O si se ponen reuniones importantes en la oficina cuando yo a lo mejor estoy teletrabajando en casa, pues se me está quitando la capacidad de decidir y de participar en esa reunión. Entonces, medida de conciliación, por supuesto, buenísima, pero bien diseñado y accesible e incluso organizado para que todas las personas se acojan a él, todas las que tienen un puesto de trabajo que es susceptible de poder teletrabajar, porque evidentemente no todos pueden. Tania, ese diseño viene de las dos partes, de la persona que está en casa para, como tú bien dices, no acabar haciendo marujeos de casa y Claro, luego a lo mejor trabajando claro. hasta largas horas de la noche, y también me imagino que es un plan que viene dado por la empresa, ¿no? Totalmente. Además, si volvemos otra vez a 2020, piensa, y yo esto he reflexionado mucho sobre ello, las personas que a priori no tenían responsabilidades familiares, es decir, personas sin hijos, sin hijas, incluso sin pareja, que se tuvieron que confinar solas, realizaron jornadas de trabajo maratonianas de 14, 16 horas porque no tenían esa responsabilidad externa que les obligaba a parar. Entonces, el tema de la desconexión digital y el regular también todo esto es importante, porque si no vuelvo a lo que decía antes, que nuevamente las personas que a priori objetivamente no tienen tanta responsabilidad familiar son las que vuelven a caer en el exceso de trabajo. Llevas muchos años, ¿no, Tania, trabajando con esto. Sí. En los últimos años, ¿cómo has visto el interés de las empresas por mejorar la conciliación? ¿Hay más interés? O sea, ¿la gente quiere de verdad trabajar en ello? Hay más interés y hay más obligatoriedad. O sea, al final, en los últimos años se han aprobado muchas normativas que van en esta línea. Desde, bueno, empezaron con el tema de planes de igualdad, las auditorías retributivas, etcétera, y ahora estamos inmersos en la aprobación de la Ley de Familias, pero ya el año pasado se aprobaron algunas medidas que van en ese camino. Yo siempre digo que un plan de conciliación siempre va a funcionar mejor si mejora el convenio o la legislación vigente. De hecho, debe hacerlo, porque al final, más allá de cumplir con lo que una entidad externa está regulando de manera homogénea, el entender la realidad heterogénea de tu organización te va a permitir afinar mucho más en las medidas, porque a lo mejor pues estos 4 o 5 días de permiso para cuidar a hijos a hijas, si yo tengo un equipo o una plantilla más envejecida, donde a lo mejor ya no hay crianza, pero sí hay cuidado de personas mayores dependientes o otro tipo de responsabilidades, no sirve la legislación vigente, que acompaña y es súper útil porque al final es como una hoja de ruta, pero que yo siempre creo que tiene que partir de las necesidades específicas de tu equipo. ¿Cuál crees que es el reto más grande que tiene la conciliación? O sea, ¿por qué no se llega a esa conciliación real? ¿Cuál es el obstáculo más grande que ves? Ostras, aquí yo me iría un poco al entorno doméstico, mientras que las mujeres sigamos realizando de forma mayoritaria dobles o triples jornadas de trabajo, es decir, el trabajo fuera de casa, el trabajo de tareas domésticas y el trabajo de atención emocional y de cuidados, y nuestros compañeros no respondan de la misma manera y hagan el camino a la inversa, el que hicimos nosotras hace unas décadas hacia fuera de casa, ellos no lo hagan hacia dentro de casa, pues para mí es el principal reto, ¿no? La creación de hogares realmente corresponsables. Para mí este sería uno de los grandes retos, y luego por otra parte, a nivel público y empresarial, porque bueno, a nivel de legislación se me ocurrirían 1000 demandas, pero bueno, a nivel más empresarial, el entender que precisamente invertimos en conciliación, no gastamos en conciliación, entender que es una inversión que va a tener retorno. Muy importante eso, ¿no? Y muy importante ese balance en los hogares bueno, o sea, las estadísticas están ahí, no ha cambiado. No. Hace no mucho hicimos una mesa redonda aquí en Canal Vida sobre brecha salarial y demás, y bueno,
no sabe, los números hablaban por sí Hablan mismos, ¿no? solos. Creo que, no sé si estoy mal en las cifras, pero ponle que 500.000 mujeres renunciaban al trabajo por cuidar, por ejemplo, de mayores, de niños, versus menos de 48.000 hombres. Entonces Claro. estamos hablando de los números que realmente van en contra de la Hablan conciliación, solos. ¿no, Tania? Claro, claro, es que de hecho la brecha salarial que asusta cuando tú escuchas, hacen falta 106 años para que alcancemos la igualdad salarial real. Ostras, esto te echas las manos a la cabeza, pero si luego desglosas y miras de dónde vienen los datos, viene de que precisamente somos nosotras las que mayoritariamente trabajamos a jornada parcial, porque pedimos las reducciones de jornada, las excedencias o directamente renunciamos a desarrollarnos profesionalmente. Y esto, el motivo siempre es por la responsabilidad de cuidados. Porque al final esto ya sí se ha conseguido a nivel legislativo, es decir, 2 personas en un mismo puesto de trabajo con las mismas condiciones ya es muy complicado, sigue pasando, pero ya cada vez es más difícil que la empresa Sí, pueda retribuya por justificar, encima claro. al hombre frente a la mujer. Esto ya no pasa tanto o es mucho más difícil. Pero claro, si seguimos siendo las que trabajamos menos o a tiempo parcial, etcétera, pues ahí vienen los datos. Claro, claro, ese es el tema, ¿no? Y a veces también lo hablábamos con el panel de expertas en aquel momento, que lo que es difícil también es llegar hasta cierto nivel. O sea, llegas hasta ahí, pero luego a puestos directivos de más alto nivel nos cuesta llegar. Claro. ¿Qué tenemos que hacer, Tania, las mujeres para decir basta y conseguir una conciliación real? Pues mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es creernos con el derecho, que a veces se nos Muy olvida. importante. Porque yo leía en el libro de Sheryl Sandberg, que ella era una CCO de Facebook, el libro es Leaning, en castellano lo traducieron Vayamos Adelante o algo así. Entonces ella decía que muchas veces las mujeres renunciamos incluso antes de tener que hacerlo. Es decir, a lo mejor que ella había vivido como mujeres dentro de Facebook a las que se les ofrecía una promoción profesional, el crecer profesionalmente, ellas mismas decían que no, porque ese año a lo mejor se casaban y entonces a lo mejor ya el año que viene iban a pensarse ser madres, es decir, ellas mismas se ponían el freno incluso antes de tener la necesidad. Entonces, lo primero, creernos con el derecho. Lo segundo, yo siempre digo que es importante que hablemos, porque yo estoy harta de ir a paneles, a mesas redondas, donde sí ocupamos un lugar importante en la audiencia, pero no siempre en las personas que están hablando. Entonces es importante que hablemos y, por supuesto, que nuestros compañeros nos escuchen también, porque a veces es un poco frustrante también cuando hablamos de estos temas ver salas llenas de mujeres haciendo así y tan poquitos hombres, ¿no? Pero yo creo que esto también empieza a cambiar. Entonces, principalmente esto. Y luego, pues esto, es que al final va todo sobre lo mismo, sobre este derecho, ¿no? Porque también hay datos, informes, estadísticas que dicen cómo ante una misma oferta de trabajo, una mujer, si no siente que cumple el 90% de los requisitos que piden, directamente no aplican, mientras que un hombre, cumpliendo el 50%, aplica la oferta. Entonces, estos son frenos que nos vamos poniendo nosotras y esto es al final un trabajo muy de mentalidad. Entonces, trabajar esta mentalidad de desarrollo profesional, de tener la capacidad, el buscarte tu entorno que te impulse y que te apoye, por supuesto, y luego, pues, dentro de estos entornos o estas tribus, como se dice a veces, pues levantar la voz y el reivindicar y exigir lo que al final no dejan de ser derechos. Tania, las nuevas generaciones yo creo que piensan diferente, a lo mejor Sí. pueden romper y llegar a esa conciliación, que además nos hemos dejado por fuera, estamos hablando de conciliación laboral y familiar, pero nos dejamos por fuera el autocuidado, el hacer cosas para uno mismo, ¿no? Total. ¿En qué momento llega esa conciliación, Tania? Ojalá que pronto. Mira, con el autocuidado, incluso ahí nos pasa, porque ahora se habla mucho de autocuidado, y al final volvemos a caer a veces en la trampa de entender que autocuidado es tener una imagen perfecta, que cumpla con los cánones que están establecidos, pues siempre estar estupendas, y yo siempre digo que el autocuidado no es tanto el qué, sino el para qué. Entonces, desde ahí, muchas veces a lo mejor es que cuidarte puede ser estarte por la noche 30 minutos sentada viendo Netflix. Y no pasa nada, o sea, no tiene que ser algo muy elevado, que por supuesto también, o sea, al final el autocuidado, yo siempre, cuando trabajo con mujeres directamente con ellas, les digo, ojo, hay que atender el autocuidado en 5 parcelas, la más física, la mental, este desarrollo, la emocional,
la social, de quién te rodeas y de quién te quiere rodear, y la espiritual. Y aquí en espiritual, pues cada una lo que sienta que para ella trasciende, ¿no? Que aquí esto es muy amplio. Es que te escucho, claro, dices, ¿cuántas horas tiene que tener mi día para que llegue yo a un Claro, balance con todo? Claro. claro. Porque si trabajo 8 o 9 horas y luego, pues eso, si tienes un montón de responsabilidades familiares, dices, ¿y en qué momento saco esos media hora de Netflix? Que Pues a lo mejor aquí hay parece que bajar sencillo. un poco la exigencia, te diré. Yo desde que soy madre he aprendido a bajar mucho mi nivel de exigencia, porque además yo creo que Con respecto a ti misma. Sí, Perdona esto que te corte. de que te viene lo que necesitas, yo cada vez lo siento más así, ¿no? Porque yo toda mi vida además he sido criada así, en un hogar perfecto, súper ordenado, súper limpio, súper colocado, y a mí me generaba mucho estrés salir por la mañana con las niñas de casa y que se quedaran las camas hechas, desayuno recogido, no sé qué. Cuando yo entendí que la revista Hola no va a venir a mi casa a hacer fotos ningún día y que esto no había prisa por hacerlo y que Sí. se podía quedar la casa del revés, porque además si entraban a robar, pues es que iban a decir, no, si aquí ya han robado, y se iban a ir, pues esto nos dio calidad de vida por las mañanas. Entonces, el entender, cuando hago las sesiones y los talleres de corresponsabilidad, incido mucho en esto. Tenemos que entender que es importante, que es urgente y que es necesario. Y desde ahí priorizar. Al final, comer todos los días pues es importante, urgente y necesario, pero ir siempre hechas un pincel, tú y todas tus criaturas, o que la casa esté de revista, o tener un montón de plantas naturales que te lleva un montón de tiempo regar, en fin, que al final cada uno, pues porque si para ti es un hobby la jardinería, pues fantástico, pero si lo que quieres es tener un mejor balcón que la vecina de enfrente, pues entonces vuelvo al para qué, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es lo que tú dices, no llenarte de responsabilidades que a veces te las pones tú misma y Esto no es. estás cumpliendo para nadie. Esto es. Sí. A lo mejor tu hija le gusta la música, pero no tiene que ir a la mejor academia de piano que está en la otra punta de la ciudad, que te significa una hora de coche de ida, otra de vuelta, cuando ya llevan 8 o 9 horas en el colegio y ahora llegar estresadas porque hay que hacer un montón de deberes. Pues a lo mejor abajo de tu casa hay una academia de barrio que hacen guitarra y con eso para empezar, que luego destaca y le gusta, fantástico, pero que para empezar a probar nos tenemos que bajar el nivel de exigencia. Es cierto. Más claves, Tania, de tu libro. Quien se lea tu libro, ¿qué más claves saca de él? Pues mira, vamos, yo creo esto, de lo más íntimo a lo más amplio y al ámbito más público, porque de hecho el primer capítulo es mucho de introspección, incluso propongo algún ejercicio precisamente para esto, para que entiendas y seas capaz de hacer una foto zoom de cómo están un montón de aspectos de tu vida a día de hoy y dónde tendrías que poner el foco según esto. Además, a mí es un ejercicio que me gusta incluso más que la clásica rueda de la vida, porque yo siempre, la rueda es algo que me ha frustrado mucho siempre, porque digo, es posible que la rueda ruede, porque siempre voy a tener cosas al 8 o al 9, pero otras al 2 o al 3, y esto es complicado que hacerla rodar, ¿no? Y me frustraba, pero este es mucho más preciso y te da como una imagen muy concreta de dónde poner la atención. Y luego ya desde ahí, pues entrenar el liderazgo, porque ojo, el liderazgo no es solo para las personas con responsabilidad objetiva dentro de una organización, yo creo que todas las personas tenemos que aprender a liderar y a liderarnos. Tania, nos quedamos con todas las ideas maravillosas que nos has dado, que no es magia, que es conciliación, entonces se puede conseguir y cuando lo consigamos va a parecer que hemos hecho un acto mágico, pero realmente Ojalá. es conseguir lo que nos merecemos, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por escribir un libro tan necesario en el momento en el que estamos y muchísimas gracias a vosotros desde casa por seguirnos. Quedaros con Canal Vida, que tenemos muchísimos más consejos e información para que viváis una vida cada vez mejor.